Hola chicos y chicas del CECITEM. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría atómica y la electricidad. Así que ponte cómodo y pon mucha atención. ¿Qué es la electricidad? Esta es una pregunta de difícil respuesta porque el término electricidad es demasiado amplio. Rápidamente se podría decir que la electricidad es una forma de energía o que es un medio que actúa en la materia. Pero bueno, una definición más técnica, más de nosotros, es que la corriente eléctrica es un movimiento de flujo o flujo de electrones a través de un conductor y que este movimiento no será posible si no existe una fuerza llamada fuerza electromotriz, es decir, lo que nosotros le llamamos FEM o voltaje. En 1913, Niels Bohr enunció lo que hoy se conoce como teoría electrónica y explicó que si fuera posible ver el interior de un átomo, sería semejante a lo que sería o conocemos nosotros como sistema solar. Muy bien, sabemos nosotros que dentro de la estructura atómica, la parte central la conocemos como núcleo y en esa parte del núcleo encontramos neutrones y protones. Los neutrones se identifican con el signo más menos o lo que es dicho en otras palabras, como su nombre lo dice, es de signo neutro, porque no poseen una carga y no participan activamente en la transmisión de energía eléctrica. Mientras que dentro de este mismo núcleo existen protones. Estos protones se identifican normalmente con el signo de más, ya que poseen carga eléctrica positiva, son pesados y tampoco participan activamente en la transmisión de carga eléctrica. Mientras que alrededor de este núcleo giran lo que nosotros conocemos como electrones. Obvias razones, son más livianos. Lo representamos con signo negativo porque poseen una carga en ese sentido y ellos sí participan activamente en la transmisión de energía eléctrica. Cuando hablamos de la teoría electrónica de Bohr y cuantificamos su energía, nosotros podemos observar que tenemos 7 órbitas alrededor de ese núcleo y que esas 7 órbitas las identificamos con las letras K, L, M, N, O, P y Q. Cada una de ellas acepta solamente un cierto número de electrones. La primera tendrá 2 electrones, la segunda 8, la tercera 18, la cuarta 32 y así sucesivamente. En la última capa tenemos los electrones de valencia, que son los que nosotros prestaremos principal atención y son los que nos interesa estudiar. Pues los electrones que se encuentran en ella son quienes determinan las propiedades químicas y físicas de los elementos y son directamente responsables de los fenómenos eléctricos. Estos electrones reciben el nombre de electrones de valencia y pueden ser hasta un máximo de 8. De acuerdo a estos electrones de valencia que tengan cada átomo, podemos clasificar los materiales como conductores, aislantes o semiconductores. Vamos a explicarlo más a fondo. Empecemos con los conductores. A este grupo pertenecen los átomos que poseen menos de 4 electrones de valencia. Es decir, en la última capa pueden tener 1 como el cobre, 2 como el hierro o 3 como el aluminio, como se muestra en la imagen. Estos materiales reciben el nombre de metales y son los más adecuados para
producir fenómenos eléctricos. Aquellos que poseen solo un electrón de valencia son los mejores conductores. Es decir, de la imagen que apreciamos aquí del cobre, hierro y aluminio, por eso nuestros conductores son de cobre, porque en la última capa de valencia solamente tenemos un electrón. Mientras que los aislantes son aquellos que tienen más de 4 electrones de valencia. Son llamados metaloides, porque también tienden a ganar electrones más de lo necesario para lograr su equilibrio. Ejemplo de estos tenemos, pues podemos ver en la imagen, al fósforo con 5 electrones de valencia, también tenemos al azufre que tiene 6 y el cloro que tiene 7. Pero también hay átomos que poseen 8 electrones de valencia, que químicamente son muy estables y por esta razón son muy difíciles para que estos puedan conducir la electricidad, por tener demasiados electrones de valencia en su última capa. ¿Por qué un conductor por qué un conductor tiene 1, 2 o 3 electrones de valencia en la última capa y por qué los aislantes tienen más de 4? Bueno, si el que va a conducir la electricidad es el último de cada capa, es más fácil mover 1, 2 o 3 que mover de 4 a 8. Ocuparíamos exageradamente mucha energía eléctrica para poderlos mover, que vayan brincando de un átomo a otro átomo para que se produzca el flujo de electrones y se produzca la electricidad. Es por eso que el cobre, que en su última capa de valencia tiene 1, pues es más fácil mover ese 1 que, por ejemplo, del cloro, que tiene 7. ¿Se imaginan la cantidad de energía eléctrica que tendría que administrarle a las partículas del cloro para que éste pudiese conducir? Entonces, esa es la diferencia entre un aislante y un conductor. Pero también tenemos la clasificación de semiconductores. Los semiconductores, como el silicio y el germanio, ¿por qué silicio y por qué germanio? Porque son los que más se encuentran en la Tierra. Se caracterizan por tener 4 electrones de valencia. Estos electrones forman enlaces covalentes con los electrones de valencia de los átomos vecinos. Es decir, comparten sus electrones. De esta forma, buscan conseguir su equilibrio completando los 8 electrones que ya habíamos platicado, y así es como se produce un patrón llamado cristal. Bueno, observamos pues que para la electrónica, para producir nosotros componentes electrónicos del área de los semiconductores, pues vamos a estar utilizando materiales como silicio y germanio. ¿Por qué condición? Porque contienen 4 electrones de valencia y esto me va a permitir pues formar los famosos enlaces covalentes. Dentro de los semiconductores tenemos semiconductores intrínsecos y semiconductores extrínsecos. Vamos a verlos. Los cristales semiconductores son puros, raramente empleados en electrónica, debido a que en su estado natural poseen pocos electrones libres y necesitan cantidades muy grandes de energía para poder transportar corrientes significativas. Dichos cristales reciben el nombre de semiconductores intrínsecos, que es lo que nosotros le llamamos como semiconductores puros o cristales puros. En la práctica, o sea, en la realidad, los materiales semiconductores utilizados en la fabricación de diodos, transistores, circuitos integrados, etcétera, están dopados
es decir, contienen unas cantidades muy pequeñas, pero controladas, de impurezas dopantes, que son las que determinan sus características eléctricas. Es decir, nosotros tenemos que al semiconductor intrínseco doparle, es decir, incrustarle pequeñas impurezas de otros materiales químicos para convertirlo en un semiconductor extrínseco. Y depende de con cuál lo haga, puedo tener diferentes tipos de semiconductores extrínsecos o impuros. Uno de ellos es el semiconductor tipo N. Los semiconductores dopados con impurezas pentavalentes se denominan semiconductores tipo N y se caracterizan porque en estos solo 4 de los electrones del átomo dopante forman enlaces con los átomos del cristal puro. El electrón sobrante tiene la libertad de moverse a través del cristal. Es decir, habíamos dicho que un semiconductor tenía 4. Lo dopo con uno que me sobre para convertirlo en pentavalente. Y ese que sobre es el que se puede mover, convirtiéndose en un portador de corriente. Para dopar este tipo de materiales y convertirlo en pentavalente, utilizamos el antimonio, el arsénico y el fósforo. Entonces recordemos que un semiconductor extrínseco, es decir, dopado, y lo dopamos de tal manera que se forme o sea pentavalente, lo llamaremos semiconductor tipo N, y que ese electrón que queda solito, es decir, el electrón número 5, por así llamarlo de algún modo, es el que se va a estar moviendo y le vamos a llamar portador de corriente. Y para que se puedan formar estas impurezas, mezclamos lo que es el silicio y el germanio, lo mezclamos con antimonio, arsénico o fósforo y formamos materiales tipo N. Pero también existen los semiconductores tipo P, que estos son dopados con impurezas trivalentes. Se caracteriza porque en ellos, los enlaces de electrones del átomo dopante forman enlaces con átomos de cristal puro, completando solo 7 electrones en su capa de valencia. Es decir, el semiconductor, el silicio del germanio, tiene 4 y lo dopamos con uno que tenga 3. ¿Quiénes son los que tienen 3? Boro, aluminio, indio y galio. Por lo tanto, este semiconductor dopado ya no va a tener 4, porque 4 tenía más 3 de la impureza, tiene 7. Para completar los 8, falta 1, y a este se le conoce como hueco. Observemos aquí la imagen, se forma un hueco para estar estable y tener los 8. A este hueco se le conoce como aceptor de electrones. Al anterior le quedaba uno libre porque tenía 4, más uno que tenía 5, se formaban 9. Para que esté estable se ocupan 8, significa que sobra 1. A este se le llama electrón libre. En el tipo P nos falta 1, a este se le conoce como hueco. Bueno, espero que hasta aquí la explicación les sea favorable. Una vez que ya tengo semiconductores tipo P y semiconductores tipo N, y por ser eléctricamente el tipo P positivo y el tipo N negativo, al juntar estos dos cristales
formamos nuestro semiconductor básico, que le llamamos diodo. Este diodo se puede diversificar, por eso es que tenemos diodos de diferentes formas y para diferentes actividades dentro de la electrónica. Como podemos ver ahí en la imagen, el diodo básico es el diodo rectificador, pero también existe el diodo varicap, el diodo LED, el láser, el pin, el zener, el tuner, el gun, el fotodiodo, el shortclick, etcétera, y tienen diferentes aplicaciones. Espero que en el próximo semestre, cuando vean diodos, logren aplicar la gran mayoría de ellos. Pero ¿cómo funciona un diodo? Vamos a verlo de forma sencilla y análoga con lo que es un canal y una compuerta. Es decir, el diodo solamente tiene una vía de corriente. Cuando este diodo se polariza de forma directa, el diodo puede conducir, mientras que lo hace de forma inversa, este diodo no va a lograr conducir. Esto significa entonces que el diodo solamente conduce en un solo sentido. Repito, si se polariza directo conduce, y si se polariza inverso no conduce. Lo vamos a ver más adelante. Ok, habíamos dicho que cuando juntábamos el material tipo P con el material tipo N, hacíamos un semiconductor básico llamado diodo. Bueno, cuando se junta el material tipo P con el material tipo N, como se ve en la figura, a este lugar o a este espacio de este semiconductor en el material tipo P le vamos a llamar ánodo, mientras que la terminal que se conecta al material tipo N le vamos a llamar cátodo. Cuando existe esta junta de materiales, podrán ustedes observar aquí que sin que este sea polarizado, es decir, sin que le metamos corriente o voltaje, o en otras palabras, sin que lo conectemos a una fuente de energía, automáticamente, por su constitución química, podemos observar que aquí existe una zona que le llamamos zona de agotamiento o zona de deflexión. Y esta se crea naturalmente por el hecho de que estoy juntando materiales eléctricamente positivos con materiales eléctricamente negativos. ¿Ok? Cuando nosotros decidimos polarizar, es decir, conectar este diodo a una fuente de energía eléctrica, va a depender de cómo conectemos el diodo, si lo conectamos bien polarizado o lo conectamos al revés. Cuando lo conectamos bien polarizado debidamente, esta barrera de potencial se crece, y para que pueda existir corriente eléctrica en este sentido, de P a N, esta barrera empieza a crecer, y para que pueda existir esta corriente necesitamos vencer un potencial, es decir, como si tuviéramos una barrera, una altura, como si fuera salto de altura, y para que se puedan mover las partículas se necesita, si este diodo es mayormente de silicio, 0.7 volts, es decir, el diodo consume 0.7 a 0.6 volts si es de silicio, y si es de germanio consume 0.3 volts. Entonces va a depender de qué material estemos utilizando para saber cuánto voltaje
va a requerir este diodo para empezar a funcionar. Como pueden ustedes observar, es un voltaje demasiado pequeño. Por eso es que son muy utilizados. Vamos a hablar entonces ahora de la polarización inversa. Habíamos dicho que teníamos un ánodo y un cátodo. El ánodo, que es el material tipo P, que es el material positivo, en este caso está polarizado inversamente, es decir, está conectado a una fuente de energía negativa, mientras que el cátodo está polarizado con una fuente de energía positiva, es decir, está polarizado al revés. En este sentido, la zona de agotamiento, esta zona de aquí se hace exageradamente muy grande y en teoría no debería de existir circulación de corriente. Mientras que en la polarización directa vemos que el ánodo es positivo, que es el material P, está conectado a la fuente positiva y el cátodo está conectado a la fuente negativa. En este caso, la barrera se conserva en los puntos 6 o punto 3, dependiendo del material del diodo, y en ese momento circula la corriente eléctrica. Es por eso que se dice que si se polariza de manera inversa, funciona como una puerta cerrada o un interruptor abierto, mientras que si se polariza de forma directa, solamente necesitamos consumir punto 6 o punto 3 para que podamos salir por la puerta sin ningún problema. Es decir, se comporta como un interruptor cerrado. Y bueno, jóvenes, hasta aquí podemos hablar de los diodos. Espero les haya funcionado. Esto es una pequeña introducción. Nos vemos a la próxima. Si te gustó, dale like al video y no olvides suscribirte. Nos vemos. Adiós.